Saludos, queridos paquitos, estamos aquí para tratar un tema que creo que es interesante hacerlo en extenso, a sugerencia del hecho del reconocimiento del Consejo de Galicia por parte del Parlamento de Galicia hace unos días, viernes pasado, en la figura de su presidente Castelao, pero también con las personas que lo integraban. Y por eso aquí estamos Galeuscat, aquí estamos Galicia, Xavier Grandío. Bueno, yo soy vasco, así que, pero aquí no hay ningún vídeo que no haya aparecido yo, así que me ahorro decir que soy. Y Marc Mateu por Cataluña, así que bienvenidos a esta memoria de estío o exilio, si miramos hacia el futuro, transición, o si miramos hacia el pasado. Bien, Arrachaldeón, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, memoria de exilio que sobre todo tiene que servir como proyección hacia el futuro. Bueno, por mi parte, buena tarde. Y bueno, hablaremos de un tema creo que delicado y que tiene que servir para concienciar, ¿no?, sobre lo que supuso el pasado y para no repetir ciertos errores. En buena medida serían tres trozos que podrían tomarse, como son Segunda República, ese momento en el que se da la posibilidad, a través de la Constitución del 31, Estado integral, algunos lugares que podían convertirse en territorios autónomos, y por ese orden fue Cataluña, lo cual resulta curioso porque la firma se hizo en San Sebastián, antes de la entrada en vigor del Estatuto de Cataluña. Luego vino Euskadi con tres momentos, como fue el 31, el 33 y el 36, y en el último momento, pero no por ello menos importante, Galicia, con su estatuto plebiscitado, la gente votó a favor de la autonomía. Y luego tenemos ese periodo largo, en donde aparentemente no pasaba nada. Cierto partido, con sede en Ferraz, supuestamente estaba de vacaciones, o eso dijeron algunos, durante 40 años, pero otros estaban haciendo cosas en el interior y en el exterior. Y eso luego conecta con el resurgir de las autonomías de Galicia, Euskadi y Cataluña en el periodo de transición. Ese sería más o menos el relato que sería para cubrir en el ámbito de hoy y que tiene importancia respecto de esa situación en Buenos Aires, en Argentina, del Consejo de Galicia, con Castelao encima de el frontispicio de liderazgo, y por eso sería esta la circunstancia. Y a partir de ahí, pues seguro que vamos a ir comentando las vicisitudes de los tres ámbitos y la relación, evidentemente, con el periodo que les tocó vivir. Bien, la verdad es que lo que das es un margen bastante amplio. De todas maneras, incluso se puede empezar antes de la proclamación de la República. En el caso de Galicia, te podría hablar del Pacto de Barrantes, que es un pacto entre lo que en 1936 no acabaría siendo Izquierda Republicana y la gente que en 1936 está en el Partido Galeguista, ¿no? Recordemos que en 1931, en las elecciones constituyentes, en Galicia lo que hay es una organización republicana gallega autónoma, la ORGA, ¿no?, dirigida por Santiago Casares Quiroga, pero en la cual hay gente que luego se escinde en diciembre para formar el Partido Galeguista. Y luego hay gente que se escinde por la parte centrista. Pues, por ejemplo, en el Pacto de Barrantes está Portela Valladares, por poner un ejemplo, ¿no? Ese Pacto de Barrantes, en esencia, lo que dice es que hay que apostar por un régimen autonómico en Galicia. Estamos hablando de septiembre de 1930, del 25 de septiembre de 1930. Es decir, antes de que caiga el gobierno Berenguer, antes del gobierno de Juan Bautista Aznar, ¿no? Con lo cual, lo que yo quiero decir es que el autonomismo como idea en Galicia es anterior a la Segunda República. Y esto es muy importante, porque durante la Segunda República habrá
momentos de avance, hay una asamblea de municipios pro autonomía, ¿no? Un poco parecido al sistema que hubo para el Estatuto Vasco-Navarro en un primer momento, ¿no? Hay una paralización del proceso porque Euskadi aún puede plebiscitar el referéndum poco antes de las elecciones de 1933. Claro. A eso Galicia ya no llega. Y de hecho, en las cartas que se conservan de Castelao, ¿no? Él tiene entrevistas con Cambó. Recordemos que Castelao, en la legislatura constituyente, era diputado ya, ¿no? De 1931 a 1933. Tiene entrevistas con Cambó y Cambó le dice, mirad, si ganan las derechas esto se va a paralizar. Por lo tanto, intentad que esto salga hacia adelante antes de las elecciones, ¿no? Bien, no dio tiempo porque el gobierno Azaña acabó como acabó y entró Lerroux antes de esas elecciones a presidir el gobierno, que esto es muy importante, ¿no? Y bueno, si por algo no se destacó nunca Lerroux fue por ser un autonomista. El proceso queda congelado 2 años, ¿no? Y cuando el Partido Galeguista, ojo, sufriendo una escisión por la derecha, ¿no? Estoy pensando pues en Vicente Risco, en Filgueira Valverde, o en Filgueira Valverde luego con el franquismo llegó incluso a ser alcalde de Pontevedra, ¿no? Pero, por ejemplo, el padre de Xosé Manuel Beiras también se escindió, ¿no? El Partido Galeguista entra en el Frente Popular, pero con una condición, y es, nosotros entramos en el Frente Popular. Por ejemplo, Otero Pedrayo no le gustaba el tema, pero Otero Pedrayo siguió en el partido, pero con una condición. Entramos con la condición de que se plebiscite inmediatamente el Estatuto de Autonomía. Esa era la condición para entrar. Y la fuerza del Partido Galeguista en 1976 no era menor. Yo quiero recordar que en Pontevedra, en esas elecciones, el candidato más votado es Castelao. Y esto es importante porque recordemos que las elecciones parlamentarias en la Segunda República eran listas abiertas. Es decir, se podía votar al candidato que se quisiera. Había un cupo, ¿no? Parecido, para que nos hagamos una idea, al actual sistema del Senado, ¿de acuerdo? Con otras cifras, pero tú podías votar a X candidatos que no eran la totalidad de los miembros, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, a ver, la alcaldía de Santiago la tenía el Partido Galeguista, la tenía Ángel Casal. Quiero decir con esto que la fuerza del Partido Galeguista quizás no era la del PNV, quizás no era la de Esquerra Republicana, pero era una fuerza lo suficientemente importante como para que se tuviera que contar con ella. Y por ese motivo se plebiscita el estatuto el 28 de junio de 1936. Lo que sucede después del golpe de Estado, que Castelao salva la vida de milagro porque está en Madrid el 18 de julio. Pero es que está en Madrid porque el 15 de julio el Comité Pro Autonomía ha ido a entregar el estatuto plebiscitado a las Cortes. ¿De acuerdo? Entre las personas que fueron o que formaban parte de ese Comité Pro Autonomía está un apellido que nos sonará, Rajoy, Enrique Rajoy Leluc, el abuelo de Mariano Rajoy Brey, persona a la cual, por cierto, sin ser del Partido Galeguista, le hicieron la vida imposible durante muchos años después del 18 de julio del 36. Hasta el punto de que le quitaron la cátedra y tuvo una situación personal sin estar en la cárcel próxima a la indigencia, ¿no? Esto también conviene recordarlo porque hubo grados de represión. Hubo a quien pasearon y fusilaron en una cuneta, caso de Ángel Casal, el alcalde de Santiago de Compostela. Hubo a quien hicieron un consejo de guerra y fusilaron, caso de Alexandre Bóveda, secretario de organización del Partido Galeguista. Hubo quien se tuvo que exiliar durante años hasta que pudo escapar,
caso de Antón Alonso Ríos o de Alfredo Somoza, y hubo quien perdió el trabajo o la cátedra que, por ejemplo, tenía Ramón Otero Pedrayo. A Ramón Otero Pedrayo directamente lo depuraron, ¿no? Y de hecho no le pasaron más cosas porque era amigo del nuncio del Vaticano. Si no, probablemente le habría pasado más de lo que le pasó. O gente nada sospechosa de, digamos, izquierdista, estoy pensando en Valentín Paz Andrade, el factotum como mínimo ideológico de Pescanova, para que me entiendan, que había sufrido un ataque, un atentado por parte de anarquistas durante la Segunda República, bueno, al que intentaron pasear, al que desterraron, es decir, quiero dejar bien clara una cosa, el Partido Galeguista tenía gente de izquierdas, gente de derechas, pero está entre los partidos malditos de la ley de responsabilidades políticas, ¿no? Digo esto porque hay otros partidos políticos que no están y que eran republicanos, ¿no? Creo que eso es importante aclararlo. Entonces, acaba la guerra con el resultado que acaba y es muy importante recordar el peso de la emigración gallega en Argentina. Que, sin este factor no se entiende por qué el Consello de Galiza se nuclea allí, ¿no? Se calcula que, por ejemplo, en época de Castelao, cuando él regresa, Castelao de hecho se había criado en Argentina, aunque nació en Rianxo. En Buenos Aires podía haber 300.000 personas nacidas en Galicia. Hablamos de la década de 1940, solo en Buenos Aires. Por lo tanto, era, digamos, un peso demográfico importante. También es cierto que la mayor parte de los emigrantes gallegos en Argentina estaban en Buenos Aires y en el conurbano, ¿no? Y lo que sucede cuando se ve que Alemania puede perder la Segunda Guerra Mundial, pues básicamente es de alguna manera rehacer bajo otra plataforma, pero el espíritu de ese pacto de Barrantes, porque el Consello de Galiza, a sugerencia, he de decirlo, de Irujo y de Aguirre, ahí tiene mucho que ver el nacionalismo vasco, ¿no? Y el epistolario que hay de Castelao con Aguirre lo muestra. De hecho, Aguirre le sugiere que creen un órgano equivalente a un gobierno, ¿no? Puesto que no lo había. De alguna manera intenta reflejar o trasladar las correlaciones políticas del Pacto de Barrantes. Es básicamente un gobierno en el que hay galeguistas, gente del Partido Galeguista, estoy pensando, por supuesto, en Castelao, estoy pensando en Ramón Suárez Picayo, estoy pensando en Antón Alonso Ríos, que después, cuando muere Castelao, sería el líder del Consello de Galiza, y luego hay una parte de gente que venía de izquierda republicana, ¿no? Elpidio Villaverde en un primer momento, y luego también Alfredo Somoza, que no puede estar antes porque estaba escondido dentro de Galicia, porque no había podido salir, ¿no? Que este es un dato también significativo. Y básicamente la vida del Consello de Galiza, con sus más y sus menos, pues tiene una primera época importante hasta la muerte de Castelao en 1950. Tiene una etapa más o menos silente hasta el 56, 57, ¿no? Y luego tiene una etapa de mayor actividad durante la década de los 60, pero debo decir que esa etapa de mayor actividad de la década de los 60 vaya también un poco a rebufo de lo que va pasando en el interior, ¿no? Del país. Y ya en la época de la transición, en el Consello de Galiza no se contempla seriamente como una opción para entrar en el juego político, ¿no? Este sería un poco el resumen, grosso modo, que podría comentar, ¿no? De hecho, Antón Alonso Ríos muere 2 meses antes de que se vote el plebiscito autonómico de Galicia en 1980, muere en octubre y muere olvidado por todo el mundo. De una forma bastante triste, ¿no? Quizás porque se percibía como un personaje de otro tiempo, ¿no? Entonces, este es un poco el resumen, digamos, básico que puedo hacer. Luego
Durante el conversatorio sé que saldrán a la palestra otras cuestiones y estaré encantado de complementarlas. Bueno, Marc, ¿cómo fue la cosa en Cataluña? Bueno, yo la cosa en Cataluña la trataré más bien, podríamos decir, de la Generalitat contemporánea, ¿no? Más o menos durante la dictadura franquista, un poco antes. Empezaré a lo mejor hablando de Francesc Macià, seguramente, bueno, muchos sabréis quién es ya. Y bueno, más que nada, Francesc Macià, pues bueno, fue presidente de Cataluña, presidente que de hecho murió en el cargo. Creo que murió por una enfermedad, ahora no me acuerdo cuál exactamente, pero murió con 74 años de edad, si no me acuerdo mal, y fue sucedido por Lluís Companys, de hecho, que era el presidente del Parlamento de Cataluña de aquella época. Y bien, ¿esto por qué se enlaza aquí? Bueno, es creo importante para conocer después por qué Lluís Companys sería presidente de Cataluña y todo lo que le pasó, ¿no? Bien, Lluís Companys como presidente de Cataluña, después de que hubo la guerra civil en España y pues básicamente triunfó el bando sublevado, ¿no? Pues iniciaron, como todos sabemos en España, pues un periodo, diría, de represión, ¿no? Específicamente pues en Cataluña, en Euskadi, Galicia y en general en toda España, pero sabemos que en estas comunidades autónomas, por el tema del idioma y las diferencias culturales con el resto, pues todavía más, ¿no? De una manera más incremental, diría. Y bueno, a Lluís Companys le hicieron la vida imposible. Bueno, más que nada huyó a Francia, donde lo pilló la Gestapo y al final pues lo detuvieron, ¿no? Y al final volvió a España, donde todos sabemos el final que tuvo, ¿no? Por parte del régimen franquista. Por tanto, vimos que el régimen franquista quería eliminar cualquier elemento de catalanidad, pero ya no, digamos, en los ciudadanos o activistas, podríamos decir, menores de Cataluña. Fue por el alto representante que significaba la propia institución de autogobierno en Cataluña, que era la Generalitat de Cataluña, ¿no? Y entonces, pues aquí inició, yo creo, una grave represión. Lo que era el gobierno de la Generalitat no tuvo otra manera que exiliarse. Y aquí en Cataluña, pues como he comentado antes, se inició un proceso de represión donde se prohibió la lengua, teniendo repercusiones esto durante mucho tiempo a nivel social, obviamente también político, pero social también, consecuencias que todavía gente, podríamos decir, de la edad de mis padres, de los años 60, 50, arrastran. Por ejemplo, en el tema educativo, creo que no es ninguna sorpresa, no todo el mundo, depende, ¿no? Pero no es ninguna sorpresa que hay mucha gente que nació en aquella edad que como no estudió en catalán, pues el catalán sí lo entiende, porque si su familia eran catalanoparlantes, lo hablaban en la intimidad, como diríamos, pero escribirlo no lo saben escribir, ¿no? No lo saben escribir porque en ese momento no se lo enseñaron y después pues nunca aprendieron como tal y se lo saben escribir de manera muy limitada. De hecho, este es el caso de mi abuela, un catalano parlante de toda la vida, lo habla perfectamente, pero no lo sabe escribir, o si escribe muy poco, ¿no? Tiene que escribir más bien en castellano porque si no, no sabe. Por tanto, este tipo de cosas tienen efecto también a nivel social y educativo, como vimos. Y bueno, también en general cualquier símbolo de expresión a favor del catalán, si hablabas en catalán, bueno, ya sabías a lo que te atenías, ¿no? Y tenemos una Generalitat en el exilio que creo que es muy importante para seguir difundiendo, diría, ese espíritu de la Cataluña de autogobierno, del sentimiento, o bueno, no tanto sentimiento, sino el institucionalismo de autogobierno de Cataluña bajo una España gobernada por el franquismo, que quería eliminar, ¿no?, cualquier rastro diferencial que no fuera con esa España pues completamente españolista. Por tanto, desde el exilio yo creo que se hicieron labores específicamente en torno a eso, ¿no? Primero con Josep Irla, después pues cuando este
dejó de ser presidente y murió, pues fue Josep Tarradellas, presidente que, bueno, muy importante, que conocemos todos, ¿no? Que cuando volvió a Cataluña, pues dijo lo de Ciutadans de Cataluña, ja soc aquí. Por tanto, bueno, creo que hizo una función fundamental, ya no solo durante la dictadura franquista, que también para mantener lo que es la misma institución de la Generalitat de Cataluña, sino por cuando finalmente cayó la dictadura franquista. Gracias a que esta institución se mantuvo en el exilio, ayudó a que en la transición se estableciera esta autonomía con la Generalitat, ¿no?, de institución, volviéndolo a dotar de la legitimidad que le faltaba durante la dictadura, ¿no?, y estableciéndose en esa primero preautonomía con Josep Tarradellas de presidente, y después, bueno, ya hubo las elecciones democráticas de 1980, donde, bueno, salió Jordi Pujol y bueno, ya hubo normalidad, podríamos decir, institucional, ¿no? Pero sin duda, pues, por ejemplo, en este caso, lo que es la Generalitat en el exilio y su presidente más reciente en ese momento, Josep Tarradellas, hizo un papel muy fundamental, un papel que, bueno, que a día de hoy, por cierto, está este presidente Josep Tarradellas muy mal visto por sectores independentistas, ¿no?, por su cercanía con Madrid, podríamos decir, bueno, con Adolfo Suárez, pero bueno, también yo creo que era una etapa que querían pasar página. Josep Tarradellas también le convenía a nivel personal, tampoco nos engañemos, y creo que al final, después de estar muchos años en el exilio, al final era una etapa donde quería pues simplemente normalidad, no institucionalizar, pero creo que fue un paso muy importante, ya no solo diría para Cataluña, sino para el resto de autonomías, ¿no? Porque después de Cataluña, pues bueno, se establecieron, bueno, el sistema autonómico en general, y fue dando paso a todas las autonomías a lo largo de los años. Por tanto, un poco eso, ¿no? En este sentido, en cuanto, podríamos decir, la Generalitat en el exilio y todo eso, y en cuanto a la represión también. Después, a lo mejor, toco más temas referidos a esto, pero ahora quería hacer un poco una situación global, pasando un poco todos los temas. Habría una pequeña maldad, y es que cuando se establece la preautonomía de Cataluña, es cierto, es la primera, pero cuando hay que establecer el marco de autonomía ya fijado con un estatuto, el Comité Vasco de Creación del Estatuto tuvo una idea genial: alquilar en el aeropuerto de Sondica una avioneta para alcanzar Madrid antes que los catalanes, que habían tenido la idea de ir a través de la prensa catalana publicando todos los avances, y por tanto todo el mundo sabía en qué punto estaban. Y los vascos, que habíamos tenido un elemento más de choco, más cercano, y sin andar explicando ni siquiera al pueblo vasco en qué punto estaba de redacción del estatuto, cuando se terminó, se envió esa avioneta y fue el primero en registrarse en el Congreso de los Diputados, como un cuarto de hora antes de que llegara delante de la cafetería el representante catalán, y el vasco estaba ahí tomándose un chiquito en la cafetería del Congreso, habiendo hecho la labor. Y por eso el orden de prelación en las autonomías es primero Euskadi, luego Cataluña, y la tercera es Galicia. En 1930, decía septiembre, en el ámbito vasco sucedía algo curioso, porque en ese momento el tema de los partidos estaba un poco mal visto. Luego lo ha comentado Jordi Pujol respecto de por qué se llama Convergencia y no partido, el partido que se crea en los años 70. Y en ese momento de los años 30, 20-30, había la idea del Partido Comunidad, en el ámbito del Catchall Party, un partido que atrapa en buena medida a toda la comunidad y la representa. Y por eso, a comienzos de los años 20, al Partido Nacionalista Vasco se le cambia de nombre y se le llama Comunión Nacionalista Vasca, para hacer la comunión de la nación vasca. Un pequeño grupo de gente le pareció que esto estaba mal, y se llevó el nombre de Partido Nacionalista Vasco a una escisión. Y durante la época que vino después, llegó la dictadura de Primo de Rivera el día 13 de septiembre de 1923,
dando un golpe desde Barcelona, y aquello, con la ilegalización del Partido Nacionalista Vasco, reducir la actividad política a juegos florales, que era un poquito de folclore, regionalismo y todo esto, hizo que esas diferencias que pudiera haber se fueran suavizando a lo largo de los años, hasta el punto de que cuando cayó Primo de Rivera en enero del año 1930, se establece la idea, a través de la prensa nacionalista, que había estado como, digamos, a través de accionistas pantalla, se había preservado, simplemente vaciando del ámbito político, pero ahí estaba. Empezó un debate que a lo largo de ese año fue creciendo, con la idea de hacer la reunificación, volver a tener un espacio nacionalista vasco único, y esto culmina en la época de septiembre-octubre con la Asamblea de Vergara. Por eso, cuando se dice, es que el PNV no estuvo en el Pacto de San Sebastián, no es por ninguna circunstancia de que no odiáramos a los republicanos, o porque no nos gustara el menú, o por cualquier otra circunstancia concupisciente, no, simplemente porque estas cosas habían pasado. No es la primera, y por eso luego cuando llega el 18 de julio y se piense, bueno, tendría que el PNV haber reaccionado de más agilidad. Ya, pero es que, recordemos, en el 32 está la Sanjurjada, que es la conocida, hubo otras previas que no salieron, con lo cual está todo el periodo trufado de cuchicheos, comentarios, asonadas, reuniones, que si le hubiéramos hecho caso a todas, pues entonces no hubiéramos tenido vida interna, no hubiéramos podido ni salir de casa, simplemente tendremos que haber estado respondiendo a cada una de estas circunstancias, y eso evidentemente no tiene ningún sentido. Lo mismo que ahora nadie entiende que uno pase las 24 horas respondiendo en Twitter, porque entonces no tienes ninguna actividad y te estás simplemente haciendo las cosas tal y como el otro quiere que las hagas. Por lo tanto, reunificación, lo cual resulta curioso porque hay un grupúsculo que es Acción Nacionalista Vasca que se escinde y monta su propio organismo, en principio laico, pero todos y cada uno de los miembros iban a misa diaria. En la época del 14 de abril tenemos el hecho de lo que supone la corporación, digamos que Getxo lo tiene el futuro Lehendakari Aguirre. Bilbao también tiene un gobierno que está condicionado por el PNV a pesar de que sea republicano, y por lo tanto hay una masa municipalista que trata de llevarse lo mismo que tenemos históricamente el ámbito de las juntas generales, que está compuesta por representantes de los municipios. Se intentó llegar a Guernica en una asamblea municipalista, y la Guardia Civil estaba en la entrada del pueblo para impedirlo. Aún así se sacó un manifiesto. La idea, y que resulta curioso, porque había dos vías para intentar el estatuto en Euskadi: una de las diputaciones y otra de los municipios. ¿Cuál de los dos había sido elegido recientemente y tenía mayor autoridad democrática para salir adelante? Evidentemente los municipios. Había habido unas elecciones municipales. ¿Por qué desde el gobierno central se eligió hacer una apuesta decidida por las diputaciones? Porque lo mismo que en la época anterior de la monarquía se había elegido las diputaciones a dedo desde Madrid, y esto se había criticado, pero en ningún momento del periodo de la Segunda República se les ocurrió tener mínimamente un momento para hacer una elección a diputaciones. No se les ocurrió, no tuvieron ningún tiempo, ningún momento, y por tanto todas las diputaciones en el periodo de la Segunda República son a dedo desde Madrid. Y quien gobernaba en Madrid elegía, por lo tanto, era ilógico que el Partido Nacionalista Vasco asumiera a dedo desde Madrid ningún cargo de representación en esas diputaciones hechas a dedo. Por eso tenía mayoría ¿quién? El gobierno de turno de Madrid. En el primer bienio era izquierda socialista, republicano socialista, y dijeron, bueno, dado que eso es nuestro, hacemos el estatuto a nuestro gusto, que sea más izquierdo republicano socialista. Pero claro,
la mayoría del país había votado 2 veces, porque luego en las elecciones constituyentes hubo una mayoría de una coalición que lideró la JPNV a favor de un estatuto, que era el de Estella, surgido precisamente de ese vehículo a través de los municipios. Y había un choque. Eso resulta curioso porque en el 32 hubo una asamblea en Pamplona, en el Teatro Gallega, que está al lado de la Plaza del Castillo, y ahí se decidió que Navarra podía tener una reunión aparte, y en esa reunión aparte Navarra decidió no estar en el Estatuto A4. ¿Cómo? Porque falló el mandato imperativo. En los plenos municipales de muchos municipios se les dijo, votad sí. Y cuando llegaron allí, se olvidaron o les compraron y dijeron no. Con lo cual, ahí está parte de ese trasfondo de corruptelas, de mentiras, de, bueno, haz esto pero luego di lo otro. Y entonces, Navarra queda desgajada. ¿Y vamos a dejarlo ahí? Pues claro que no. Se intentó hacer un mix del estatuto que proponían las diputaciones con Eusko Ikaskuntza, que había sido nacida en la época que la Diputación de Vizcaya la presidió entre el 17 y el 19 Sota y Aburto, del PNV, la primera diputación presidida en algún momento por el PNV, porque en aquel momento sí hubo elección directa. Me refiero a la monarquía, digo, en el periodo de Primo de Rivera. Había esa idea de hacer un estatuto, que al final cuajó en ese plebiscito, porque el periodo era, primero me lo hace, usted lo plebiscita, y luego se negocia en el Congreso de los Diputados. A diferencia de lo que vino después, que era, usted me hace el estatuto, llega a Madrid, que es lo que pasó en la transición, llega a Madrid, y luego de haberlo aprobado tanto en su lugar de origen de alguna manera y en Madrid, pues entonces ya se plebiscita, que es lo que pasó con el estatuto catalán, el vasco y el gallego en la época de la transición. Pero el problema es que, a pesar de que en el 33 el PNV tiene 12 diputados, 12, luego en el 36 obtendrá 9. En segunda vuelta, eso sí, porque hubo que ir en buena medida en casi todas las circunscripciones vascas a una segunda vuelta para tener esos resultados. Y ahí tenemos ciertamente 15 días antes ese plebiscito, pero después llega el gobierno de Lerroux, de los radicales republicanos, y luego la incorporación de la CEDA, que eran un poquito reaccionarios con este tema autonomista y todas estas cosas territoriales, hasta el punto de que en el 34 hubo un conflicto que se llamaba el pleito de los ayuntamientos, el pleito municipalista, que en realidad era un ataque sistemático contra el concierto económico. Y por supuesto surgió una idea que resulta curioso visto con perspectiva, porque hubo más del 50% de la población de Álava en ese plebiscito del 33 que se abstuvo. ¿Qué pasa? Que eso significaba para algunos que la sociedad alavesa se había opuesto a estar en el ámbito del Estatuto Vasco. Resulta curioso porque entonces, si esa gente explicaría la participación vasca en el referéndum de la Constitución Española, entonces mayoritariamente el pueblo vasco se opuso a la Constitución Española del 78. Porque solamente un 30,4% votó a favor del censo que había en el 78. Ese juego de trileros llevó durante el bienio a mantener en barbecho el Estatuto Vasco en las Cortes, hasta que llega el nuevo gobierno del Frente Popular, y como el trabajo prácticamente ya estaba hecho, eligieron a Indalecio Prieto como presidente de aquella comisión, a José Antonio Aguirre como secretario de esa comisión, y se retomaron los trabajos, y prácticamente para el verano ya estaba todo hecho y finiquitado, pero hubo que esperar un poquito más, hasta octubre, para entrar en vigor el estatuto, y ahí estaría en buena medida el origen, con ese gobierno vasco que solamente tuvo de practicidad de septiembre, octubre del 36 hasta junio, julio, agosto en tierra vasca. Quiero recordar un hecho que ha sido comentado en conversatorios en este canal. Cuando cae Bilbao no termina la guerra en Euskadi. El mismo día que cae Santander, cae la Nestosa, que es en la última villa de Vizcaya. Hubo lucha en la margen izquierda, en la zona minera, una zona que es Vizcaya, a pesar de que mucha gente se lo olvida, y es lamentable que esta lucha hasta casi el 26 de agosto esté ahí.
Y evidentemente, cuando uno llega al final de las capacidades, como le pasó, por ejemplo, a los aliados en Dunkerque, pues tienes dos opciones. En Dunkerque les fueron a buscar. Nosotros no teníamos ningún territorio al que retirarnos. Llamamos a los británicos llegaron a Satoña y ahí hubo traición por parte de los italianos y pasó lo que pasó. Es bueno que luego de estar en Santander, el gobierno vasco se traslada a Cataluña hasta enero del 39 y ahí está hasta que hubo que pasar la frontera con Companys. Companys acompañó al Lehendakari Aguirre y el Lehendakari Aguirre acompañó a Companys tal y como le prometió. Al llegar a Francia, durante todo ese periodo antes de mayo del 40, la Segunda Guerra Mundial, la invasión por parte de Alemania, los vascos estábamos bien organizados, con casas de curas. Casas de curas me refiero de sanatorios, redes de diversos elementos de acompañamiento, que también fue ofrecido para Cataluña, especialmente para el hijo de Lluís Companys, que tenía dificultades sanitarias. Hay que estar en las buenas, pero también en las malas, en aquellos momentos de dificultad. Al presidente Companys le cogieron, al Lehendakari Aguirre no le cogieron, y eso está muy bien, a pesar de que comisarios de policía españoles hicieron votos y fueron específicamente contra él, y estuvo recluido en Berlín durante cierto tiempo porque le cogió en Dunkerque y en vez de pensar en ir hacia Inglaterra pensó que era más fácil yendo hacia el otro lado y se metió en la guarida del lobo. Fue muy importante, tal y como comentaste, Xavier, el tema de la situación internacional y especialmente de las colectividades vascas en Argentina, en Venezuela, fueron importantes para sufragar gastos del gobierno vasco en el exilio. Manuel Inchausti, que era un vasco filipino, fue el que patrocinó la cátedra que tuvo en la Universidad de Columbia del Lehendakari Aguirre cuando vivió allí en Nueva York a partir del año 41. Estuvo viviendo en Nueva York con una casita también en los Hamptons, lo cual luego tuvo cierto impacto porque se puso de moda. Y luego volvió en el 45 a París, en el Palacete de la Avenue Marceau. Es importante decirlo porque el Palacete de la Avenue Marceau está ocupado actualmente todavía por el Instituto Cervantes. Y esto es importante porque se entregó al Instituto Cervantes porque lo tenía España, porque hubo una sentencia en el año 42, ¿qué estaba pasando en el 42? En el 42 un tribunal francés de Vichy, es decir, fascista, le dio la potestad a la España de Franco. Y eso, un tal Mitterrand, una década y media después, siendo ministro de Justicia, dio validez a esa sentencia de Vichy para reconocer que ese palacete era de España y no de los vascos que lo habían comprado en los años 40. Lo cual ciertamente es alucinante y es síntoma de esa situación. Y creo que no voy a decir demasiado más, en tanto en cuanto puedo solamente comentar que el gobierno vasco tuvo presencia, delegaciones, a través de Pedro Basaldúa, tuvo influencia en movimientos de la democracia cristiana en Argentina o Chile. Hay muchas ramificaciones en el ámbito del Horizonte América, en el ámbito europeo con los nuevos equipos internacionales. Precisamente en el Palacete de la Avenue Marceau se creó esos nuevos equipos internacionales al que llamó la puerta un tal Konrad Adenauer, de lo que luego acabó siendo el germen del Partido Popular Europeo. La democracia cristiana, que había tenido una importancia con la Liga de Amigos de los Vascos en 1937. Don Sturzo, creador del Partido Popular Italiano. Son elementos muy importantes que conjugan muy bien con el hecho de que el Partido Nazista Vasco no estaba en París, estaba en Beirís, la zona de conurbación Bayona-Biarritz, es decir, estaba en suelo vasco. Ahí se creará también la comisión delegada del gobierno vasco en el interior para la cercanía de lo que estaba pasando dentro hacia afuera. Nunca hubo una desconexión entre la realidad en el interior de lo que estaba sufriendo el país ocupado de lo que el Partido Nazista Vasco a nivel internacional estaba haciendo, y eso creo que es un valor añadido e importante para cuando llega a los años 70
El gobierno vasco sigue en vigor con el lehendakari Leizaola, tras la muerte del lehendakari Aguirre en 1960, en marzo del 60, y poder dar continuidad en la época de la transición, en ese acto de San Mamés en diciembre del 79, traspasando la antorcha del lehendakari Leizaola al lehendakari Garaycochea, que será lehendakari oficialmente tras las elecciones de 1980. En buena medida creo que he hecho una idea para complementar lo que habéis comentado, y a partir de ahí pues podemos ir afinando algunos elementos como vayamos viendo, ¿no? Lo que sucede en el caso gallego es que hay una coincidencia, o más bien una relación de causa-consecuencia entre lucha cultural, lucha política. Si no se entiende este contexto, es difícil entender otras claves. Es decir, ya hay algunos concejales galeguistas en los estertores de la Restauración, antes del golpe de Primo, ¿no? Hay incluso algún tipo de candidatura patrocinada por Cambó, que de hecho llegó a comprar un periódico, El Noroeste, ¿no? Precisamente para pelear contra el sistema. El germen de lo que luego es el Partido Galeguista son las llamadas Irmandades da Fala, que se crean en 1916. Son un grupo que promueve el uso del gallego, tanto a nivel oral como a nivel escrito, ¿no? Y de esas Irmandades da Fala surge, por ejemplo, el primer manifiesto nacionalista, que es el manifiesto de la Asamblea de Lugo de 1918, en el Hotel Méndez Núñez. Está al lado de la Plaza Mayor hoy en día. De hecho hay una placa que lo conmemora, ¿no? Que dice: dende hoxe nomeámonos nacionalistas galegos, ¿no? Pero es la cuestión cultural la que después lleva a la formulación política, ¿no? Y hay dos formas, ¿no?, de concebir esa formulación política. Una de ellas es desde la izquierda y en colaboración, en ocasiones, con fuerzas republicanas. Hay que recordar que, por ejemplo, A Coruña ya tenía una corporación municipal de mayoría republicana desde 1905-1907. Otra cosa es que el alcalde no fuese republicano. Pero en las ciudades, aun con todos los pucherazos de la Restauración, sí que se votaba con una cierta libertad en las grandes ciudades. Y allí donde se votaba con una cierta libertad, te encontrabas pues resultados como los del PNV en Bilbao. Te encontrabas que en Barcelona, desde 1903-1905, los partidos de turno ya no pintan prácticamente nada, ni el Partido Liberal ni el Partido Conservador. Pinta la Lliga, pinta los republicanos de Lerroux, pero no pintan los partidos del turno, prácticamente ya. Y hay siempre estas dos almas, que es en 1971 cuando convergen. Yo siempre lo digo, mira, en Coruña tienes a Vilar Ponte, ¿no? Y en Ourense tienes a Ramón Otero Pedrallo. El uno progresista y laico, el otro conservador y católico, ¿no? Son esas dos almas las que convergen en el Partido Galeguista en diciembre, el 6 de diciembre de 1931. ¿Qué sucede? Si bien esta contradicción siempre ha existido, y bueno, existió, hombre, la última vez aún hace 12 años en la asamblea de Amio, que al bloque se le fue casi medio partido, ¿no? Aunque bueno, luego nuestro amigo Beiras volvió al redil. Pero bueno, pero vamos, el BNG se quedó en los huesos, ¿no?, en aquel momento. Quiero decir, esa contradicción siempre ha existido. Por eso en Galicia sigue habiendo un fenómeno de voto dual que se puede ver en el espacio de la izquierda, no así en el espacio de la derecha. Esto es muy importante.
en el espacio de la izquierda, los patrones de voto en las elecciones autonómicas, en las elecciones generales y en las elecciones municipales son totalmente distintos. Animo a que alguien se tome la molestia de verlo porque es muy fácil de encontrar, ¿no? De hecho, los resultados, tú tomas los resultados de Sumar en las elecciones generales de julio de 2023 y si tú no entiendes el contexto te extraña muchísimo que en febrero no sacaran ningún diputado. Y no sacaron ningún diputado. ¿No? Son datos importantes, es decir, esta dualidad siempre ha existido en el galeguismo y es por eso que el Consello de Galiza es un gobierno de coalición entre galeguistas personas que hoy estarían en el PSOE, para entendernos de alguna forma, porque Izquierda Republicana era un partido laico, progresivo en lo social, pero no era en absoluto un partido revolucionario. Es decir, incluso se les consideraba peyorativamente izquierda burguesa, ¿no? Pero realmente es eso, es una coalición de galeguistas y autonomistas estatales. ¿Qué sucede? La autoritas de Castelao no se discute. No se discute en 1944, no se discute como mínimo a nivel externo. De puertas para afuera nunca se discute. De puertas para adentro sí, y sobre todo en los últimos años de su vida. Y sobre todo con los galeguistas que ya a partir de 1943-1944 se empiezan a reorganizar en el interior, ¿no? Pero su prestigio está fuera de toda duda. Él es perfectamente consciente de que simboliza el galeguismo, lo sabe, y eso es importante porque él también trabaja su figura de mito en vida, Entender esto es muy importante. Por eso va a ese gobierno de coalición que se forma en 1946 en París, esperando a ver si cae Franco, ¿no? Cuando hay la condena internacional de la ONU, cuando Francia cierra la frontera y hay ese impasse en el que parece que igual Franco puede caer. Al final Franco no cae, ¿no? Porque sí, por esas épocas también le ofrecieron ser primer ministro, es decir, jefe del gobierno, del Consejo de Ministros de la República, en la calle Aguirre, que lo rechazó por razones que seguro que te puedes imaginar. Y por las que Castelao también volvió un poquito desconfiado de lo que había visto. Acabó hasta las narices. Ojo, debo decir, porque si no lo dijese no sería honesto, no solo de los republicanos españoles, también acabó hasta las narices de una parte significativa de los galeguistas del interior. Significativa, no me atrevo a decir mayoritaria, pero significativa. Y digo esto porque cuando hablamos de historia es injusto no decir la verdad, ¿no? Digamos que el periodo de silencio que tiene el Consello de Galiza, de práctico silencio, ¿no? Tras la muerte de Castelao, muere el 7 de enero de 1950, tiene que ver también con que el Partido Galeguista, ese mismo año, en 1950, meses después, está dirigido por una persona que se llamaba Ramón Piñeiro. Toman la decisión que a mí siempre me ha parecido alucinante, como dirías tú, Juan Carlos, de disolver su actividad y crear una editorial que saca libros en gallego, lo cual me parece muy bien, ¿no? Que es Galaxia, sigue siendo una de las más importantes, pero claro, deciden renunciar a la acción política. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que durante la década de los 50, en el interior no hay prácticamente resistencia galeguista organizada. Nos encontramos con que hay alguna gente en el exilio, ¿de acuerdo?, con un perfil bajo, porque tienen un perfil bajo,
Y solo a partir del 56, que hay un congreso de la emigración gallega, y salen algunos nombres que igual te sonarán. Si a ti te suena Xosé Belo Mosquera o Enrique Galbao o el caso del Santa María. Resulta curioso porque en ese año 56 en París hay un congreso mundial vasco. Bien, en lo que hay por ejemplo en Buenos Aires, lo que hay es un congreso de la emigración gallega. Pero es interesante porque en ese congreso de la emigración hay dirigentes que luego van a ser nacionalistas, eso sí, con derivadas muy distintas. A ver, te he hablado del Santa María, porque en el secuestro del Santa María había independentistas gallegos. Ahora bien, estos independentistas no seguían, digamos, directrices del partido. Esto es muy importante decirlo, ¿eh? Quiero decir, lo que hay durante los años 50 y hasta, me atrevería a decir que 1963, porque 1963 es realmente el año en el que ya hay una reorganización partidaria en el interior, ¿no? Hasta 1963 lo que te encuentras son casos aislados o pequeños grupos con un toque quizás aventurero, ¿de acuerdo? El Consello de Galiza empieza a tener otra vez reuniones regulares y de hecho tengo aquí su libro de actas, ¿no?, que tuvo a bien dejarme un amigo para que lo fotocopiara, ¿no?, en 1961. Ya hay reuniones en 1961, de hecho esa es la reunión del 1 de noviembre de 1961, y como mínimo regularmente en este libro de actas hay reuniones registradas hasta marzo de 1969 y con una cierta regularidad, ¿de acuerdo? Además nos encontramos con cuestiones muy curiosas. Cuando fallece Diego Martínez Barrio, ¿no?, que era quien presidía la República, hay una reunión del Consello de Galiza en la que parece que estaba el rumor de que podían nombrar a Pasionaria presidenta del gobierno. Vamos, en el Consello de Galiza, en la reunión están hablando de ese tema y lo hablan, digamos que bastante preocupados, ¿no? Y claro, dicen, es que esto puede ser un arma de doble filo, ¿no? Puede ser peligroso. Porque además nos encontramos, y este es un poco también, perdón, y esto es también un poco la prueba de por qué digo que pierden iniciativa política. Porque los señores del Consello de Galiza eran personas que en la década de 1930 eran de izquierdas. Sí. Pero eran personas a las que no les hablaras de la Unión Soviética. No les hablaras del telón de acero. Por ejemplo, a ver, Ramón Suárez Picayo, ¿de acuerdo?, que era diputado del Partido Galeguista y que había venido de Argentina como abogado laboralista, sindicalista, marxista. Acabó hasta las narices de los comunistas en la Guerra Civil Española, porque fue abogado de muchos anarquistas a los que fusilaron en la parte de la retaguardia del frente. De esto muchas veces no se habla, ¿no? Sí. Entonces, claro, Ramón Suárez Picayo era una persona de izquierda, sí, pero no le hablaras del marxismo o del socialismo real. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que se crea en 1963, que se crean dos patas. Una es la UPG, la Unión do Pobo Galego, y otra es el PSG, el Partido Socialista Galego, no confundir con el PSOE, ya se forman desde plataformas ajenas al Consello de Galiza. El Consello de Galiza intenta mandar un enlace para unir a esas dos patas en 1963, que es Antón Moreda, ¿de acuerdo? Y crean un órgano común que se llama Consello da Mocidade, del cual formó parte un amigo mío que aún vive y que es quien me dejó todos estos papeles, que es Luis González Blasco. Bien, creo que ese órgano tuvo una reunión
básicamente porque el sector de Ramón Piñeiro expulsó a todos los demás, incluido el señor Antón Moreda, por decir que eran comunistas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Consello de Galiza sí colabora en algunos casos con refugiados. Tenían un delegado en París, que por cierto ni siquiera era nacionalista, que era Javier Albajar, ¿no? Que acaba en el Partido Socialista después, digo, en democracia. Pero básicamente lo que hacen es intentar echar una mano. Pues, por ejemplo, para temas de refugiados políticos o para estas cuestiones. Ellos también eran ya en los años 60 conscientes de lo que había en el interior. También eran conscientes de que desde el interior los podían ver con respeto, porque me consta que algunos sectores del galeguismo los veían con respeto, pero los veían como gente de otro tiempo, ¿no? Esa sería la frase, gente de otro tiempo. Y claro, el último, tengo aquí por ejemplo el saludo que hacen en 1969, ¿no? Ellos dicen que son el gobierno en el exilio, lo dicen abiertamente. Ahora, ¿hasta qué punto estas cosas tenían repercusión? Pues tenían muy poca. Y luego me consta que en 1972 ya hay una ruptura definitiva dentro de la gente que conformaba el Consello de Galiza en Buenos Aires. Recordemos, el Consello de Galiza está siempre en Buenos Aires. Hasta 1972, hasta que termine de tener actividad, está en Buenos Aires. Tienen un delegado en Francia, pero los que mandan son los argentinos. De hecho, cuando el delegado en París del Consello de Galiza tiene que consultar para ayudar a alguien para que le den el estatuto de refugiado político, porque eso sí, las fuerzas de seguridad francesa se comunicaban con él para preguntar. Con lo cual quiero decir que el Consello de Galiza sí tenía un nivel de interlocución institucional. Consulta a los argentinos, no toma decisiones sin preguntarles antes. Y estoy hablando del caso de Albajar de 1968, octubre de 1968. Por lo tanto, sucede que este gobierno en el exilio al final es superado por las nuevas, digamos, dinámicas. La gente de la UPG en 1963 pues está pensando en Lumumba, está pensando en el Che Guevara, está pensando en Benbela. Claro, tú venle a Antón Alonso Ríos con eso. Le sonaba chino, por no decir cosas peores. Sí, tú, Marc, puedes intervenir cuando quieras, libremente. En el caso vasco hubo esa circunstancia de los años 50 en el que empezó ese rum de que este es el partido viejuno, lo cual pasó también en la transición, las siglas antiguas, la gente antigua, no les funcionó ni en la época de la dictadura en el exilio interior y tampoco después, y al final acabaron metiendo la patita a través de grupos de estudio como fue la creación de EKIN, llevándose medio EGI, las juventudes del PNV, aprovecharse de la enfermedad y finalmente por infarto de miocardio de la muerte de Lehendakari Aguirre en 1960, en marzo del 60, recordemos, formalmente ETA nace en julio del 59. No tuvo apenas tiempo para hacer algo, para tratar de frenar ese nacimiento de la serpiente. Juan de Ajuraguerra lo sabía perfectamente. Se sabe, ante la violencia se sabe cómo se entra, pero no se sabe cómo se sale. Y aquello que se empieza defendiendo con las armas, hay que terminar defendiéndolo con las armas hasta el final. Lo sabía perfectamente. Y Lujo, Ajuraguerra, en aquella situación, y hubo este grupo de gentes que precisamente tenían esos ideales, Benbela, Fidel Castro, Ho Chi Minh, acerca de la Guerra Fría, y yo pongo encima de la mesa la hipótesis, que es mía, en principio, que ETA tiene una idea de una independencia instrumental.
debido a que no era posible la construcción del socialismo, del marxismo-leninismo en una tercera república o una segunda república reinstaurada en España, vieron que era más posible hacer un elemento instrumental al servicio de Moscú con una Euskadi independiente. Y a través de eso, construir ese ideario de la independencia sobre la base de echar basura a quien había hecho de la autonomía, del autogobierno, de la independencia real en la época de la República la bandera, que al final se consigue con el Estatuto de Autonomía y la presencia en la situación bélica en un Estado prácticamente independiente. Hasta el punto de que el gobierno vasco surtió de suministros y de otras muchas cosas, como también armamento, a la provincia de Santander entonces y a la provincia de Asturias. Se hizo cargo del padrinazgo con recursos vascos de las otras dos provincias del norte de la cornisa cantábrica. Y por tanto ahí eso dio un punto de garantía, que es lo que se explicó luego en ese momento del 56, 20 años después de la jura en Guernica del Congreso Vasco. Pero a algunos les parecía poco, y a través de ese elemento de excitación de la sociedad es cuando se crea ETA. Con lo cual, ciertamente, esto conecta con esa realidad que has comentado respecto de Galicia, y que conecta con una realidad que emparenta con la Baader-Meinhof, con las Brigadas Rojas, con el propio IRA. Es importante, ciertamente, el contexto para entender no solamente lo que pasa dentro de cada nacionalidad, también conectada con el exilio, sino también el contexto general en Europa Occidental de ese momento tan complicado de Guerra Fría. Y evidentemente Cataluña pues tuvo esa situación que pudo tener un parlamento previamente, como fue a partir del año 31-32, con el presidente del parlamento muerto, Josep Irla, y al final llegando a Tarradellas con una situación también complicada, porque los instrumentos básicos al final vivían en una casita al sur de Francia, con unos medios más o menos limitados. Que bueno, aquí lo que yo quería hablar un poco era sobre todo de, bueno, yo diría de la hegemonía, ¿no?, que Esquerra lideró en esos años, digamos, en esos años no de exilio ya, sino antes, ¿no?, durante la Segunda República, la dictadura y después pues sí, el mismo exilio, ¿no? Porque si os acordáis, teníamos antes, durante lo que podíamos llamar la restauración borbónica, que el partido nacionalista por excelencia era la Lliga Regionalista de Cambó, que antes, Xavier, me parece lo has mencionado, si no me equivoco. Y claro, después de que hubo las elecciones locales de 1931, si no me equivoco, Esquerra obtuvo una victoria pues bastante notoria, por no decir aplastante, ¿no? Y bueno, sí, también inesperada. Y claro, eso se consideró como que la estrategia de la Lliga Regionalista, que en teoría aceptaba, podríamos decir, un marco más monárquico, ¿no?, pues estaba completamente deslegitimado. Entonces, bueno, eso provocó un poco lo que vimos demasiado, proclamando esa especie de república catalana que duró, si no me equivoco, duró 3 días, sí, después la retiró, la sustituyó por el gobierno provisional de la Generalitat, porque bueno, vio que al final gobernaron, bueno, en España se estableció, podríamos decir, lo que es la República, y gobernaron las izquierdas que le ofrecieron el Estatuto de Autonomía, ¿no? Aunque creo un Estatuto de Autonomía, he de decir, más moderado, o al menos con no tanta, no sé cómo decirlo, ¿no?, la palabra exacta sería a lo mejor que tenían más expectativa y no fue tanto como que se esperaban desde Cataluña. Pero bueno, sí que es cierto que fue algo que al menos fue un paso hacia adelante, ¿no? Lo que pasa es que después, como todos sabemos, bueno, me empezaron ya un poco a desconfiar cuando las derechas ganaron en noviembre de 1933, y después ya, pues bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Después la guerra civil,
y todo el contexto pues acabó pues francamente mal, ya no solo para ellos y para Cataluña, ¿no? Pero es interesante esto porque veíamos la Liga Regionalista que tenía un dominio durante, pues lo que he dicho, la restauración borbónica. Esquerra tomó ese relevo más adelante y es curioso, ¿no? Porque en los tiempos de ahora mucha gente ve a Esquerra como un partido, bueno, un partido, podríamos decir, que le falten el respeto, lo insultan. Bueno, yo no seré el que lo defienda, Esquerra Republicana, lo he criticado varias veces, pero sí que creo que, pese a lo que puedas discrepar, se debe tener un respeto histórico, ¿no?, por este partido, porque al final ha liderado una oposición al franquismo, una oposición a la dictadura, y ha velado también por los intereses de Cataluña contra el franquismo y obviamente desde el exilio, y después hizo un papel fundamental durante la transición. Obviamente la Esquerra del día de hoy no es la misma que la de esos años, pero sí que es un partido político muy importante para la historia de Cataluña, ¿no? Y eso lo quería reivindicar porque, pese que uno pueda estar en desacuerdo no con sus ideas, uno, yo creo que tiene que ser justo con la historia de su país o de su nación y reconocer los méritos que unos se merecen, ¿no? Entonces, por mi parte, ahora era un poco de esto, un poco de reconocimiento a Esquerra en ese sentido. No sé qué opinaréis sobre esto en general. Pues que es cierto que cuando en 1931 estaba previsto que ganase otro partido, eso es verdad, se juntaron cuatro patas que estaban en principio dispersas y formaron esa Esquerra Republicana de Cataluña que dio esa sorpresa y al final acabar liderando lo que fue el hecho autonómico, hasta el punto de que en año 34, cuando los rabosaires tuvieron el conflicto de la Vid en Cataluña, fue la Lliga la que llamó al Consejo de Garantías Constitucionales, el llamado Tribunal Constitucional de la época, para una lucha que era intestina en el Parlamento de Cataluña, que se externalizó y que al final acabó teniendo impacto en aquella revolución de octubre en el vector catalán, que fue la causa de la rauxa de las instituciones catalanas, porque a fin de cuentas en esa externalización del conflicto le dieron la razón a los de la Lliga, con lo cual al final se cubrió con que era Madrid la que estaba atacando el hecho autonómico, lo cual en parte era cierto, pero encubría el hecho de que ese ataque provenía no de Madrid directamente, sino a través de la Lliga, con lo cual ahí se entiende que en Cataluña, en el 36, en las elecciones, el Frente Popular lo lidera Esquerra en Cataluña, y el llamado Frente Alternativo lo lidera la Lliga, a diferencia del resto del Estado, con lo cual había un marchamo importante que venía precisamente de ese surgimiento del 31 de la propia Esquerra. Pero ahí hay una cuestión importante con respecto a lo que es Esquerra Republicana de Cataluña en la Segunda República, ¿no? Y es cuando en las décadas de 1980 y 1990 se hablaba de Convergència i Unió o de CDC como pal de paller, palo de almiar en castellano, se refería a lo siguiente, y creo que esto viene muy a cuento si hablamos de Esquerra Republicana de Cataluña. Efectivamente, CiU era una coalición nacionalista, pero era una coalición a la que podía votar gente que estuviese de acuerdo con un programa autonomista, pero que no fuese necesariamente independentista, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque la Esquerra Republicana de 1931, muchas veces nos olvidamos de una cuestión. Había un sector ortodoxo, que era el de Estat Català, que por cierto, poco antes del golpe de Estado del 18 de julio se va de Esquerra Republicana, esto no se suele comentar. Pero luego había un sector que era básicamente un sector progresista, federalista, que era el de Companys. Es decir, es que mucha gente se piensa, Esquerra Republicana de Cataluña no era la Esquerra Republicana
ya de la transición y de los años 80, que ya es un partido, digamos, independentista. No, en la Esquerra Republicana, en los años 30, hay distintas sensibilidades, todas de acuerdo con que Cataluña es una nación, todas de acuerdo con que hay un poder propio. Pero es que cuando Macià tiene que recular con el tema de la República Catalana, no es solo por las presiones de Madrid. Si esto lo explicó muy bien en el libro de memorias que le hicieron, que en su día, por cierto, fue muy polémico, ¿no? Conversas a Aribert Barrera. Esto lo explicó Aribert Barrera, que fue el primer presidente del Parlamento durante la democracia. Vamos y defenestado bastante. Sí, bueno, por ciertos comentarios que hizo al final de su vida, sí. Pero ese libro, aparte de esa cuestión totalmente desafortunada, yo es que tengo ese libro, ¿no? Y dice otras cosas muy interesantes, ¿de acuerdo? Nadie va a discutir que Aribert Barrera era independentista, y siempre lo fue. Sí. Ya lo era en los años 30. Bien, pues lo que él decía era, vamos a ver, hubo que negociar el tema de la Generalitat porque el 14 de abril la mayoría de banderas que había en la Plaza Sant Jaume eran españolas de la República, no catalanas. Y este es un dato interesante, y es un dato muy significativo. Luego, Lluís Companys es el primero que proclama la República en el balcón de la Plaza Sant Jaume, no es Macià. Pero Companys proclama la República a secas. Y digo esto porque Companys, vamos a ver, yo, siguiendo su biografía, nunca actuó como un independentista. Cuando él proclama el Estat català dentro de la República Federal Española, que es algo mucho menos ambicioso que lo que proclamó Francesc Macià el 14 de abril del 31. Y podría hablar de ciertas tensiones con los sectores más independentistas. Estoy pensando en el caso de los hermanos Badía, por ejemplo, ¿no? Sí, y se puede hablar de cómo murió Carrasco y Formiguera, de cómo hubo un dinero que en Cataluña se hizo para un servicio de espionaje al servicio de Franco y que operó en territorio vasco, lo cual ciertamente resulta curioso, o el hecho de que cuando se está en periodo de guerra, el 18-19 de julio del 36, van una serie de anarquistas a visitar al presidente Companys, a la Generalitat, y este piensa que le van a fusilar, le van a colgar porque no era del agrado de los anarquistas, y los anarquistas simplemente van a decir que se ponen a las órdenes porque como era el que tenía un cierto conocimiento de lo que era la administración, y los anarquistas por estricto sentido de lo que es un anarquista no tienen vocación de gobierno, pues dijeron, bueno, pues estamos a sus órdenes. Pero, y esto es un elemento curioso e interesante que diferencia la realidad vasca de la catalana, en el ámbito vasco había habido movimientos mendigosales de montañeros, se habían ido entrenando, y también en el monte pues se hacen experimentos con armas y todas estas cosas que permitieron en septiembre hacer una batalla importante en el Gueta, que dio la oportunidad a la juramentación del Lehendakari en Guernica en el año 36, en octubre, el día 7 de octubre del 36. Y por tanto, se pudo establecer el Eskuguderosteak, el ejército vasco, más o menos de manera ordenada, donde, y esto es importante, los nacionalistas vascos cumplían el 55-60% de los batallones. Esto en el caso de Cataluña no es así. La mayor parte de los batallones que tenía a su mando la Generalitat eran anarquistas. Y solamente una minoría respondía a las propias filas de Esquerra Republicana de Cataluña. Por eso luego se entiende cosas que, como lo has explicado alguna que otra vez, aquellos pasajes de hazaña en Barcelona, de aquella situación de la lucha entre el POUM y los estalinistas en el ámbito de Barcelona, la situación que luego derivó cuando tuvimos que salir los vascos al exilio y al final acabamos en Barcelona. Se pensó que el PNV y Eusko Guderosteak sería el músculo
que propiciaría esa independencia. Ese fue un pensamiento del gobierno republicano de Valencia, y por eso negaron muchas de las propuestas que el PNV y el gobierno vasco estuvieron, porque tenían ese miedo. Vale, Companys está más o menos controlado porque no tiene masa crítica dentro de un ejército catalán que controle él realmente. Pero han llegado los vascos, y con los vascos sí puede hacer. Esos miedos siempre han estado ahí de fondo, como si fuera parte del escenario, con lo cual ciertamente es importante los detalles para poder comprender todo aquello. No, son fundamentales, porque si no, no entiendes el contexto. Son realidades distintas, es decir, los gudaris se constituían efectivamente un ejército en sí. Esto no es lo que pasa en Cataluña. Tú, cuando hablas de las luchas entre el POM y los anarquistas, supongo que hablas de los Fets de Maig de 1937. Sí, también hubo un intento de golpe de Estado por los comunistas en el ámbito vasco, pero eso se cortó de raíz, afortunadamente. Pero sí es cierto, pero date cuenta, una cuestión interesante de lo que pasa en Cataluña, en el franquismo, es que esto lo explicaba Jordi Pujol en sus memorias, ¿no? Y Jordi Pujol pues, no era especialmente un amigo de Tarradellas. Pero él decía, Tarradellas comentaba lo siguiente: yo, con tener un sello que pone Generalitat de Catalunya, mantengo viva la institución. Ojo, en los años 60, él está... Bueno, era una casita con viñedos, era una casita bastante resultona, Quiero decir, yo he visto imágenes y era un sitio bonito, La verdad es que a mí no me importaría estar en ese lugar. Pero sí es cierto que, a ver, políticamente estaba solo, tenía, digamos que, un contacto marginal. Tenía alguno, pero su contacto era marginal, ¿no?, con los grupos políticos de oposición antifranquista. Y sí es cierto que recibió algunas ayudas económicas, algunas, por ejemplo, de Banca Catalana, algunas incluso, lo he comentado alguna vez, de Salvador Dalí, de forma indirecta. Le hizo ganar un buen dinero cuando le hacía falta, vendiendo cuadros. Pero digamos que tenía una ventaja, y era que la oposición antifranquista en Cataluña sí reconocía la legitimidad de la Generalitat, y no solo la oposición antifranquista nacionalista. Es que este es un dato muy importante. Sí, lo mismo que cuando Santoña sale mal, el señor Juan de Ajuriaguerra, que había sido el presidente y era el presidente del Bizkai Buru Batzar, la organización territorial de Vizcaya, estaba, porque hubo un reparto, y esto daría para novela, pero de momento no se ha hecho. Hay algún libro, como Juan, hermano mayor, de Eugenio Ibarzábal, que cuenta esto más o menos en detalle, la situación en Laredo, que hay un reparto de a ver quién va al exilio y quién se queda. Juan de Ajuriaguerra, en ese momento, que ha venido del exilio, estaba en Iparralde, estaba tranquilo, dado que la cosa pintaba en bastos, dijo que iba a quedarse, y fue a la cárcel. Fue sentenciado a muerte. Ese ejemplo, no solamente suyo, sino de otros, que le dijo explícitamente a los que estaban fuera: si os dicen para hacer un intercambio, a los últimos que nos saquen sean a nosotros, a los líderes. Había que dar ejemplo, y ese liderazgo, no solamente sobre los nacionalistas vascos, sino con todos los vascos, sean del orden que fueran, permeó no solamente en los años 40, sino 50, 60, y ese elemento galvanizó el liderazgo del propio Juan de Ajuriaguerra por ese título, el de hermano mayor. Por lo tanto, sí es importante hacer la práctica política no con la teoría, sino también con los hechos concretos. Sí. También con el tema de Cataluña, lo habéis comentado antes, es cierto que la Esquerra actual o la de los años 80-90 no es la misma, ¿no?, que la Segunda República. Yo creo que se puede ver fácilmente también un poco en los resultados electorales que sacaban
al inicio, bueno, de la autonomía, digamos, ¿no? Después de la transición, porque mayoritariamente la sociedad en ese momento no estaba por labores de la independencia, ¿no? Y veíamos que sacaban unos resultados pues bastante marginales, ¿no? Porque al final no era como esa Esquerra Republicana, Segunda República, que abarcaba un amplio espectro, diría, nacionalista, que tenía diferentes almas y que su alma más notoria, sobre todo con Companys, diría, pues era un alma no tanto independentista, sino más bien nacionalista, más bien republicana y federalista, ¿no? Y esta independentista pues sacaba resultados muy pobres. De hecho, el partido que dominó pues fue Convergencia, ¿no? Que esto daría para otro debate con el tema de Convergencia, porque se dan hoy 50 años de su creación y 50 años que, bueno, ya hace unos años que se disolvió, y da el debate para si se tendría que haber disuelto o no, ¿no? Un proyecto que al final era bastante exitoso y por acusaciones de corrupción y movidas varias pues se acabó disolviendo, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, Esquerra pues ha cambiado bastante en ese sentido, ha tenido unos años últimamente por el tema del proceso mejores, pero ahora vuelve a estar bastante de capa caída y veremos cómo afrontan su futuro político en estas primarias que se están celebrando y veremos cómo acaban, ¿no? Y en el tema de Convergencia creo que es importante porque después de la Liga Regionalista, un partido así de derecha nacionalista no se había visto, ¿no? Diríamos como tal, al menos con tanto poder, porque Esquerra al final era un partido progresista de izquierdas. Y a fin de cuentas es interesante, aunque no fuera dual. Bueno, yo no tengo vinculación directa con Cataluña más allá de haber ido para allí, y vosotros sí tenéis una vinculación mucho más estrecha, pero en el 77-79 que hubo elecciones generales, quien ganó fue lo que vendría a ser el PSC con el PSUC, que tenían mucha mayor predicación electoral, y luego hasta cierto punto fue una sorpresa, aunque Xavier Arzallus ya le dijo a Jordi Pujol, vas a ganar, y le dijo, sí, voy a ganar, vamos, que te voy a hacer una recepción aquí con los Mossos de Escuadra, van a estar aquí, te van a poner firmes y vas a entrar como si fueras un jefe de Estado, algo que no cumplió. Arzallus cumplió y dijo, esto va a pasar, pasó, en el 80 gana Convergencia, gana Jordi Pujol y tiene que llegar a ese acuerdo con Esquerra, con el reparto, gobierno de coalición con Heribert Barrera como presidente del Parlamento en ese momento. Con UCD. Ya. Con UCD. En nuestro caso, nos dijeron algo parecido. Antes de las elecciones del 77, todos esos movimientos, que si ORQ, MKI, LKI, la sopa de letras de partidos socialdemócratas, comunistas, por marxistas, que había, y decían, bueno, el Partido Nacionalista Vasco es el partido de los viejos, nadie le va a votar, y a Julia Guerra dijo, la memoria va a funcionar, la gente va a recordar lo que fue en la época del 36, pero no solamente, también está todo ese elemento oculto del exilio interior haciendo trabajos, cosa que hay un libro bien interesante que son Los años oscuros de Koldo San Sebastián, Jean-Claude Lagón e Iñaki Lasagasti, que habla de cosas que algunos ahora de la izquierda de Chale les gustaría ocultar, pero el Partido Nacionalista Vasco siempre estuvo presente todos los años, toda la historia en la sociedad vasca, y por eso no solamente era la memoria, como decía Juan de Julia Guerra, sino la presencia y la constancia, cosa que, bueno, pues ahí está el asunto que lleva a la consecución del estatuto, al liderazgo de las instituciones, por lo menos en ese momento. En Cataluña es distinto, Convergencia es la que acaba heredando, a pesar de no haber entrado con esa fuerza en el inicio de la transición, pero al final acaba cogiendo comba, con mayorías absolutas. Y en Galicia está esa otra cosa, como es la consecución complicada del estatuto. Y luego, al final, ¿quién gestiona? Que en cierta medida podríamos emparentar con Cantabria.
que Cantabria hubo una lucha para conseguir el estatuto, pero quien acabó gestionando, bueno, en Cantabria fue algo todavía más heavy, quien acabó gestionando desde el año 82 hasta el 95 era una fuerza que no creía en Cantabria, que no creía en el estatuto, y al final acabó como acabó, con Normachea como presidente, poniendo una lista de balance de qué había gastado y qué había ingresado, lo cual resultó de todo punto absurdo. Claro, pero fíjate, el proceso de autonomía, o cuando se llega a la autonomía en la transición en Galicia, sí que hay un consenso en que Galicia tiene que tener autonomía, incluida Alianza Popular. Lo digo por el tema del agravio comparativo con Euskadi, ¿no? Bueno, pues Alianza Popular de Galicia sí tenía claro que tenía que haber autonomía en Galicia. De hecho, hombre, es muy sangrante decirle esto a un vasco, ¿no? Pero es que yo he visto declaraciones de Manuel Fraga cuando se reunía la Comisión Constitucional del Parlamento Español, del Congreso, pocos días después de que se plebiscitara el Estatuto de Guernica, y claro, venía a decir, bueno, nosotros pensamos que se les ha dado más, quizás, de lo que se debería, pero claro, si se les ha dado más, no es de recibo que a Galicia se le dé menos, ¿no? Ese era el argumento. Claro que, hombre, a mí como gallego, ese oportunismo de Alianza Popular me venía bien porque el partido gobernante, que era la UCD, pretendía, a través de una disposición transitoria, la segunda, hacer que toda ley que se votara en el Parlamento de Galicia luego tuviese que pasar por el Congreso. Sí, eso, menudo parlamento de la señorita Pepis. Y resulta curioso porque en el año 76, creo que fue el 4 de diciembre del 76, cuando hubo esas manifestaciones en Andalucía por el Estatuto de Autonomía, en el que murió un mártir, ahora no recuerdo cómo se llama, pero fue el mártir que fue asesinado y que se recuerda en las marchas del 4 de diciembre. El tercer o cuarto lugar con mayor manifestación fue Barcelona, porque había esa idea desde Andalucía de, oye, estos catalanes igual tienen mucho, pero ya que lo van a tener, pues que lo tengamos lo mismo los andaluces. Lo cual, este hecho resulta curioso, la política comparada, y que, oye, si este lo va a tener, pues yo quiero lo mismo. Desde el ámbito vasco es algo que sorprende en un sentido y otro, y que ciertamente Manuel Fraga fue el que dijo en el 76 que la ikurriña se iba a legalizar por encima de su cadáver. Es interesante porque esto lo dijo en una televisión de Venezuela a instancias de alguien que metió esa cuña y esa pregunta, y no te puedo sorprender si digo que esa persona fue Iñaki Nasagasti. No me sorprende. Pero fíjate, sí, hombre, además, se pasó gran parte de... No solo nació en Cumaná, es que se pasó gran parte de su juventud allí y se casó allí. Es normal. Pero fíjate, cuando se constituye la Xunta Preautonómica en 1978, vamos a ver, Alianza Popular sabe que va a haber autonomía en Galicia. Entonces, es una autonomía que en parte viene desde arriba, desde el poder, entonces no es porque los de la UCD consideran, bueno, oye, la autonomía pues va a ser también una forma de gestionar nuestros chiringuitos aquí, ¿no? Lo veían de una forma muy instrumental, es decir, lo de aceptar a Castelao no les preocupaba en tanto en cuanto tuvieran cuotas de poder. No, hay que hablar en términos claros, ¿no? Además, es que el nacionalismo gallego, dejando a un lado el caso del partido galeguista que se había refundado, no, y a veces el sector de Camilo Nogueira, a veces que era minoritario, es que se pasó la mayor parte del proceso autonómico rechazándolo. Había esa cuestión. Entonces, cuando se plebiscita el Estatuto de Autonomía, resulta que la única fuerza gallega que vota a favor, que pide el voto a favor, es el partido galeguista. Pero un partido galeguista que hay que decir en aquel momento era un partido de centro derecha, ¿no? Vamos a ver, es muy curioso, por ejemplo, cosas como que ahí sí funciona una cierta coordinación, porque cuando
se impone esa disposición transitoria que da lugar a manifestaciones en Galicia ante lo que es el Estatuto de Aldraxe. Marcos Vizcaya, que era el representante del PNV en la Comisión Constitucional, se retira de la misma. Digo esto porque esto lo hizo el PNV. Ojo, otros partidos tuvieron una posición más de diálogo, pongámoslo entre aspas. Transigente. Sí, pero digo, en ese sentido, por ese motivo siempre he hablado muy bien del Partido Nacionalista Vasco. Es que tengo que hablar bien, no es una cuestión de adulación. Yo veo la trayectoria que ha tenido el Partido Nacionalista Vasco, primero con las instituciones en el exilio, animando a que se formaran, y luego con determinadas cuestiones. Quiero recordar que Iñaki Anasagasti estaba anteayer en el acto de reconocimiento de Castelao, al lado de Víctor Freixanes, que es el presidente de la Real Academia Galega. Es que Iñaki Anasagasti tiene algún que otro libro también sobre la relación de Castelao con los vascos, por ejemplo. Claro. Entonces, comento esto porque sí que es verdad que luego esas instituciones en el exilio tienen una mayor o menor validez. A ver, el caso del Consejo General Vasco es mucho más complejo, como además comentaste, porque es que ahí hay una votación por la que sale Ramón Rubial por un voto. En la votación 14. Claro, es que en Galicia directamente es que nunca se plantea que el señor Antón Alonso Ríos venga. No, pero ni lo plantean los nacionalistas, ¿eh? Esto tengo que decirlo. No es una cosa. Y que en buena medida se tenía la idea de que ese Consejo General era transitorio y subordinado a lo que podía ser el aterrizaje del gobierno vasco que estaba en el exilio. Claro, lo que pasa es que ahí ves cómo los procesos son distintos, porque tengo entendido que en el Consejo General Vasco luego hay un cambio en la presidencia. Sí, porque esto viene de las elecciones del 77, con lo cual tiene Correcto. La composición de los diputados surgidos para esas elecciones. Cuando hay unas elecciones nuevas en el 79, la composición se refigura y evidentemente ya no había una mayoría para investir siquiera en la votación 14 para Ramón Rubial, y ahí es cuando entra Carlos Garaikoetxea como presidente del Consejo General Vasco, cogiendo ya tablas para al año siguiente heredar el puesto de lehendakari de Jesús María de Lizaola. Claro, pero date cuenta, en Galicia la cosa es aún mucho más pavera, mucho más curiosa, porque la UCD es el partido mayoritario con mucha diferencia durante el proceso. Y bueno, lo que hacen es cargarse a un presidente de la Xunta Preautonómica, Antonio Rosón, que era el hermano del que fue ministro del Interior, ¿no? Pero se lo cargan porque era demasiado autonomista. Es decir, ponen a una persona que digamos que está más alineada, es más mimética con las directrices de UCD desde Madrid, ¿no? Y es curioso porque, claro, ¿por qué pierde? Que esto es algo que se preguntará mucho la gente. UCD pierde en Galicia en 1981, en las elecciones, en las primeras, ¿no? Es algo que puede sorprender hasta cierto punto. Bueno, es que yo he visto qué campaña hizo UCD y qué campaña hizo Alianza Popular. Y era una coña, pero es que Alianza Popular utilizaba más el gallego que UCD. En los mítines. Sí. Claro. Luego, hombre, el lema de UCD era defiende lo tuyo, ¿no? Defendo teu. Lema que, por cierto, también ha utilizado el Partido Andalucista. Bueno, el lema de Alianza Popular era galego como a ti, gallego como tú, ¿no? Y al lado de la cara de cada candidato provincial, la de Fraga, ¿no? Lo plantearon con ese mimetismo. Y quiero decir, sí que es cierto que luego cuando se
construye la autonomía, y esto te lo tengo que decir, Juan Carlos, porque te va a parecer curioso. El primer gobierno de la Xunta de Alianza Popular pide un concierto económico para Galicia. No, una resolución parlamentaria. No es tan curioso porque en el 76 Revilla pidió un concierto provincial para Cantabria. Estaba un poco en el ambiente de la época. Sí, y también lo pedían varias diputaciones castellanas a nivel provincial. Entonces, por eso digo, el caso gallego es un caso de autonomía desde arriba, con algún momento de presión desde abajo. El caso vasco, yo creo que hay una presión que ellos saben que tienen que pactar. Y el caso catalán quizás para mí es el más curioso de los tres. Porque en el caso catalán yo sí creo que había dos maneras de actuar. Y que cualquiera de esos dos caminos habría valido. ¿Ves? Esto habría servido para una ucronía de las que has hecho, Juan Carlos. Pues sí, haber elegido el otro camino, el que no fue. Quiero decir, por ejemplo, Marc, ¿tú por qué crees que optan por traerse a Tarradellas? Porque lo ven a lo mejor como una figura que primero, bueno, como habéis comentado bastante a nivel personal, le podía interesar por su situación, pero creo más que nada por eso, porque era una persona que al final le interesaba, ¿no? O sea, les interesaba también por su talante a lo mejor, para restaurar la Generalitat, claro, porque si no, ¿qué buscaban? O sea, al final, si quieres hacer el sistema autonómico y quieres restaurar la Generalitat, lo mejor, desde mi punto de vista, era traer a ese presidente que lo fue antes de la dictadura y restituirlo a él con la institución, ¿no? Y antes de que se hicieran las primeras elecciones autonómicas, pues lo tienes a él gobernando con un gobierno. Y de esa manera, ya no simbólica, sino funcional también, porque estuvo unos años ahí en Cataluña, ¿no? Antes de las elecciones de 1980, pues se opta por ese camino de establecer una autonomía con él como presidente, restableciendo las instituciones, aparte de que había muy buena sintonía entre Tarradellas y Madrid. O sea, esto no es ningún secreto. En parte es aparente, porque en esa primera reunión que llega Tarradellas hasta Madrid, lo cual también en el ámbito simbólico tiene su importancia, porque digamos que cuando Irujo llega a Tierra Vasca en el año 80, o el propio Lehendakari Leizaola, hacen un aterrizaje en Tierra Vasca, en el norte, en Iparralde, y a partir de ahí es cuando continúan. En el caso de Leizaola fue hacia el aeropuerto de Bilbao, en el caso de Irujo fue a Noain, a Pamplona, en el caso de Tarradellas fue un aterrizaje directo en Barajas, lo cual ciertamente tiene su simbolismo, es decir, vas directamente a España sin pasar simbólicamente por Cataluña. Podría haber hecho el simbolismo de aterrizo en el Prat y a partir de ahí cojo un puente aéreo a Madrid. Y en la reunión interna, y esto lo han dicho varios autores, hubo una discrepancia total en esa primera reunión. Pero desastre. Pero luego salió Tarradellas y le preguntaron, la prensa, ¿cómo ha ido? Muy bien, fantástico. Y entonces Suárez se perspicó de que este puede servir. Puede servir porque a pesar de que de puertas para adentro ha habido unos líos tremendos, cara al público tiene la sensibilidad de decir que va encarrilado porque interesa que la gente se ilusione y que piense que hay una continuidad histórica que se está restaurando. Sí. Con lo cual eso indica también cosas del personaje. Yo me tengo que ir, que me reclaman. Bien, pues oye, la verdad, un placer haber estado contigo, Marc. Sí, me sabe mal ahora porque estábamos hablando sobre este tema muy interesante, pero bueno, tengo que irme. Bien, pues ya estaremos. Venga, nos vemos entonces. Adiós. Hasta luego.
Bien, entonces yo por mi parte no sé si quieres que comentemos algo antes de cerrar el evento. Bueno, iba a decir que ciertamente el tema de haber restaurado podía tener su valor instrumental precisamente para que Tarradellas fuera un dique de choque contra esas victorias del PSC y del PSUC. Es que para mí claramente fue eso. Claramente. ¿Qué es lo que sucede? A ver, Tarradellas era consciente. Esto es igual que con Castelao en vida. Y con una situación curiosa, que es que para justificar ese aterrizaje, evidentemente no podían poner en el BOE se restaura la Generalitat de Cataluña. Le dieron un cargo como era el de presidente de la Diputación franquista de Barcelona. Sí, pero ojo, y sustituyendo a un tal Juan Antonio Samaranch. Lo que pasa es que mira... Al que enviaron de embajador a Moscú. Sí, pero bueno, Samaranch demostró en vida ser una persona con una gran capacidad de adaptación. Sí, eso está claro. Luego fue después de ser embajador, estuvo en el COI y consiguió los Juegos Olímpicos para Barcelona. Y eso le honra, como a ese representante anónimo del PP que logró la Agencia de Seguridad y Salubridad en el Trabajo, que está en la Gran Vía de Bilbao, agencia europea. Claro, pero fíjate una cosa, es que, a ver, el caso de Tarradellas, de hecho las palabras de Tarradellas en aquel encuentro, que fue poco después de las elecciones de junio del 77, Suárez estaba en el despacho diciendo, con este viejo no hay nada que hacer. Y apareció, y fue Rodolfo Martín Villa el que salió después de la reunión, se encontró con que los periodistas estaban diciendo, ya nos ha dicho Tarradellas que todo fue muy bien. Entonces, claro, Martín Villa estaba flipando, cayó la boca, se metió otra vez en el despacho y dijo, estamos ante un hombre de talla política, porque realmente quien hace eso es que está dispuesto a jugar una partida de ajedrez larga, ¿no? Y de hecho, si él dice que eso había sido un desastre, pues probablemente no habría sido presidente de la Generalitat y habrían optado por la vía del Consell General de Cataluña. Probablemente habría sido. Que era la otra, la que no fue. Efectivamente, claro, que era la que en el fondo tampoco le interesaba a UCD. Vamos a ver, tienes... Porque esa vía competía electoralmente con la posibilidad de la UCD en Cataluña. Sí, bueno, y porque esa vía la controlaba totalmente la izquierda. Totalmente. Es decir, habrían tenido que poner a un dirigente de lo que luego fue el PSC, en aquel momento estaba desgajado en 3 grupos. Sí, pero me refiero que esa otra vía habría dado más posibilidades de manera inmediata a el grupo de Pujol y que hubiera tal vez también, pero concitado más apoyos respecto de lo que podía verse en las siguientes elecciones y por lo tanto un 2 en 1 por un lado y por el otro convenía evitar esa vía y poner a Tarradellas, que le hacía daño también a Pujol en el ámbito nacionalista. Sí, digamos que, a ver, era una operación que convenía a todos, a todas las partes implicadas. Le convenía a la UCD porque, en primer lugar, frenabas a la izquierda y, en segundo lugar, desactivabas o pensabas que desactivaban parte del nacionalismo. Luego se vio que no fue así, ¿no? En 1980. Pero bueno, ellos tenían miedo de la radicalización o lo que entendían por radicalización, ¿no? Y 2, es que al propio Tarradellas le interesaba muchísimo. Hombre, le interesaba ya por su propia situación personal. Es que muchas veces se olvida ese detalle. En el caso de Tarradellas era relevante, ¿no? Y luego, a los partidos catalanes tampoco les desagradaba esa solución. No les desagradaba porque era la institución republicana. También asumían que era una solución provisional, ¿de acuerdo? Pero digamos, la única autonomía restaurada por decreto fue la catalana. Por un decreto. Y efectivamente dándole los recursos de la Diputación de Barcelona, que sin ser gran cosa, como comentó
algún algún conselleiro de la Xunta Preautonómica eran los suficientes para que el señor Tarradellas fuese en coche oficial y para que el señor Tarradellas tuviese una residencia oficial. ¿De acuerdo? Antonio Rosón, cuando se constituyó la Xunta Preautonómica, no tenía ni coche oficial. De hecho, tuvo que comprar él uno de su bolsillo. Quiero decir, estos detalles también hablan mucho, ¿no? Sí. De que, a ver, la Generalitat de Cataluña preautonómica sería simbólica, sí, pero no partía de cero. Es más, formalmente el cuerpo de Mossos d'Esquadra no estaba disuelto, ¿eh? Esto muchas veces no se sabe. Bueno, se les olvidaría hacer ese decreto. No, básicamente no. Básicamente se dedicaban a custodiar edificios, entre ellos la Diputación de Barcelona. Pero quiero decir, eso también vino en el paquete para Tarradellas. Con lo cual, simbólicamente, además la Diputación de Barcelona estaba donde había estado la Generalitat. Por lo tanto, simbólicamente eso sí tenía una significación. Y el caso catalán sí que es quizás el caso en el que sí que hay una continuidad. Luego en el caso vasco hay una transacción y hay un acuerdo, ¿no? Y en el caso gallego ni siquiera hay eso. De hecho, fue el viernes cuando se reconoció esa legitimidad. Sí, en el caso vasco hay una continuidad, en cierto punto, más pura que la de Cataluña, porque no hubo necesidad de llegar a una componenda con Madrid, y la situación se pudo hacer en el interior para poder enlazar el eslabón del exterior del gobierno vasco que venía de París, de la Rue Singer, que hubo que comprar cuando nos echaron del Palacete de la Avenida Marceau, y llegaba físicamente en diciembre del 79, ya aprobado el Estatuto de Autonomía de Guernica, ya ratificado por el pueblo vasco, y le entregó simbólicamente la llave para la continuidad del siguiente gobierno vasco, de haber cerrado ya la etapa del exilio, y entregarle la llave al lehendakari Garaikoetxea, que lo sería en 1980, y hacer esa continuidad desde la historia de la época de la Segunda República, pasando por el exilio y llegando a las elecciones del Parlamento Vasco y el primer gobierno vasco del lehendakari Garaikoetxea del año 1980. Con lo cual hay esa situación del relato que tiene ese sustento, y que desafortunadamente Galicia no pudo hacerse, no pudo establecerse, y que hubiera sido bien bonito que hubiera habido esa continuidad, pero no se dieron los elementos en la historia. No se dieron, porque además hay una cosa: Ajuria Guerra al final es la cadena generacional del PNV. Cuando se dice que era el hermano mayor, es que tiene todo el sentido. Es que él vive la Segunda República, vive la guerra y vive todo el franquismo. Sí, y hay muchos líderes que afortunadamente pudieron hacer ese camino. Cuando Irujo muere en el 81, pero muere aquí. Cuando Ajuria Guerra muere en el 78 y muere aquí. Cuando Ajuria Guerra no se marchó, tuvo un exilio interior. Cuando Leizaola vuelve en el 79, aún dura 10 años y muere en el año 89. Con lo cual, esa generación que tuvo que pasar penurias, exilio ya sea interior o exterior, tenían esa suficiente juventud. Y esto es interesante porque cuando llega la República, la generación que podía haber tomado el mando en la época de la Segunda República y del gobierno vasco, se echó a un lado y dijo: no, ahora vienen tiempos nuevos, con jóvenes, con ideas nuevas, caras nuevas, y dio a toda esa gente que había nacido con el siglo la oportunidad de entrar a responsabilidades. Y eso fue una bendición para el ámbito vasco. ¿Por qué? Porque todo el trayecto de 40 años de exilio superaron en buena medida, llegando a los 60, 70 años, pero teniendo edad suficiente para el relevo en la época de la transición. Claro, pero sucede una cuestión. En la Segunda República tú ya tienes una segunda generación de nacionalistas vascos, ya no es la primera. Sí. Claro. Tú, en la Segunda República, tienes básicamente la primera generación de nacionalistas gallegos. Porque
nacionalismo gallego como tal no existe antes de 1918. Sí, porque por ejemplo tienes ahí a Manuel Irujo, que es el hijo de Daniel Irujo, que era el abogado de Sabino Arana. Con lo cual ahí ya tienes dos generaciones en una misma familia. Claro, pero por ejemplo, Ramón Otero Pedrallo, que hombre, ya era una persona madura, por cierto, con muy buenas relaciones con el nacionalismo vasco. Ya era una persona mayor cuando es diputado, era hijo de un miembro del Partido Liberal. Castelao era hijo de un maurista. ¿No? Con lo que te quiero decir, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Tú vas viendo la biografía, ¿no?, de la mayoría de los dirigentes del Partido Galeguista de 1971, y a ver, es que los que son hijos de gente que está implicada en política, digamos que aún son la primera generación de galeguistas. Y esto se nota mucho, porque luego, cuando hay el corte, en la época de los 50, hay un corte, ¿no? Es que los del exilio americano mueren casi todos en el exilio americano. Es que no es solo Castelao, es Suárez Picayo, es Alonso Ríos, es Alfredo Somoza. Es que de los miembros que te he dicho fundacionales del partido del Consello de Galiza, y esto es muy importante decirlo, creo que todos mueren en el exilio. Todos, incluido Elpidio Villaverde. Los 5 que lo constituyen mueren en el exilio. Claro, ese es el problema. ¿Y qué pasa? En la década de los 60, cuando se crea, por ejemplo, el grupo Bryce Pinto, ¿no? Esta gente joven, alguno es hijo de galeguista, alguno. Pero la mayoría son personas que entran en política por vez primera, ¿de acuerdo? Y algunos que proceden de familias del régimen, podría también dar ejemplos. Pero quiero decir, no hay una continuidad tan marcada. Es prácticamente una cuestión que se crea en gran parte ex novo, ¿no? Y eso también crea una, digamos que, ruptura de tradición ideológica. Debo decir también, y no seré yo el que simpatice con el comunismo, como sabes sobradamente, sí, que si bien lo de la contradicción primaria-secundaria en los partidos comunistas siempre está, sí, en el caso de la UPG, quizás estaba menos marcada que en el PSG, el Partido Socialista Galego. Por eso Beiras estaba donde estaba. Sí, y por eso Bautista Álvarez o Paco Rodríguez han estado toda la vida donde han estado, ¿no? Es decir, debo también decirlo por una cuestión de honestidad histórica, ¿no? Entonces, pues no sé si antes de terminar quieres comentar algo. Si quieres, pues ya lo podemos dar por aquí finalizado, ¿no? Sí, porque en buena medida hemos hecho ese repaso que comentaba al inicio de lo que sucedió en la época de la Segunda República, el exilio en buena medida, aunque se puede decir muchas más cosas de lo sucedido ahí, con todas esas personas que tuvieron que salir más o menos con lo opuesto, tener que vivir una nueva vida, como tenemos ahí una película que es de Garci, que a mí me gusta en buena medida el cine que hace Garci, como es esa película de 1982 que fue tan importante para la cinematografía española, ganando el premio de la Academia, como es Volver a empezar. Es ese exilio que vuelve, en este caso Asturias, con el premio Nobel de Literatura bajo el brazo, pero con una situación personal complicada, y podía simbolizar parte de lo que había vivido esa generación, y por eso esa película tiene un simbolismo y un aura especial, a pesar de que es conocida por el tema del premio de la Academia, que para mí es lo de menos. Seguro que a quien lo haya visto, ese inicio con ese Asturias que ya no es el que es ahora, esos travelings para introducirnos en la idiosincrasia de ese choque de los que se fueron y los que llegaron con el paso del tiempo. Evidentemente es una situación que
hemos podido ver respecto de lo que fue el choque de los que estaban en el exilio, quizá más marcadamente en el caso de Galicia, eso que has comentado del choque entre los de fuera y lo nuevo que se estaba germinando, de generaciones distintas, de épocas distintas, de pensamientos distintos. Creo que en el ámbito vasco no hubo tanto, a pesar de que quisieron forzarlo artificialmente y lo lograron creando ETA. Y en el caso de Cataluña, pues sería ocioso por mi parte el decirlo si hubo una vertiente u otra. Pero ciertamente creo que hemos transitado hasta llegar a la orilla de la transición y que al final, en buena medida, aun con las dificultades, se logró un cierto restablecimiento, un cierto logro de tratar de reconducir la situación con una búsqueda de autonomía, autogobierno, reconocimiento nacional y también protección de la cultura propia de cada nación. Efectivamente. Con lo cual, ciertamente los que hayan llegado hasta aquí, agradecerles y pueden comentar lo que consideren oportuno, preguntar y todo esto habitual. Y volveremos.